Hola, buenas tardes. Por favor, ¿me confirma si me logra escuchar? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación. Me da gusto que se estén ingresando más personas, algunos conocidos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Buenas tardes, Edward, George. Un gusto tenerlos aquí en esta capacitación. Vamos a aprender un poco más. Cada día y cada capacitación que hacemos conjuntamente con el equipo del GRAN, siempre nos llevamos información adicional a casa, ¿eh? Y eso es importante para desarrollar nuestras ventas, nuestros proyectos. Buenas tardes, Jorge también, ya se están conectando varias personas más. Son las 6:31 y vamos a empezar, como les comenté, a la hora prevista, ¿no? Entonces, bienvenidos. Hay varias personas más que están conectando y vamos a empezar para respetar un poco el tiempo de las personas que han estado de temprano. Muy bien, empecemos entonces. Saludos, René, nos comenta que está desde Nicaragua también. Bien, René, muchas gracias por participar. Bueno, empecemos entonces. Mi nombre es Salomón Dueñas, soy el ejecutivo comercial de UPS Legrand, acá en Lima, Perú, y el día de hoy vamos a aprender juntos sobre las consideraciones técnicas para el diseño de un sistema con UPS. Bien, entonces voy a desconectar un poco mi cámara, voy a dejar el micrófono y vamos a empezar. Bien, entonces la idea de esta capacitación es que ustedes puedan también interactuar o el chat, me hacen preguntas en el interín o si no también si desean al final, ¿correcto? Vamos respondiendo las consultas mientras vamos haciendo la explicación y a la vez vamos aprendiendo. No importa el tipo de preguntas, todas son válidas y todas las vamos a responder, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta capacitación que va a durar aproximadamente 1 hora con todo y preguntas y vamos a ser concisos en algunos puntos y un poco más extendidos en algunos otros, ¿verdad? Entonces, empecemos, caballeros, señoritas, caballeros, señoras, empecemos con esta capacitación del día de hoy, 21 de abril. Bien, empecemos por lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando tratamos de poder efectuar algún tipo de revisión de especificaciones técnicas, de parámetros técnicos, de bases de proyectos, de concursos, etcétera? Antes de poder revisar todas esas especificaciones que a veces son muy abultadas, tenemos que darnos cuenta a qué nos enfrentamos. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué tipo de red tenemos? Si la zona está catalogada como industrial o si no es una residencial, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos ya, y esto está bastante documentado, sabemos que existen interferencias en la red, muchísimas interferencias en la red. Hay variaciones de todo tipo, de tensión, de frecuencia, de corriente. Hay alteraciones en nuestra red comercial y fluctuaciones de todo tipo. Entonces, todo esto ya está, las interferencias en la red que deberían ser los problemas que tenemos que enfrentar, ya están todas listadas por la IEEE, e inclusive muchas de ellas ya están medidas, digamos, ¿no? Porque la mayoría, como saben ustedes, están relacionadas a una variación de la tensión en el tiempo, a lo que en algunos casos se les mide por ciclos de duración o por tiempo de duración, en el caso de milisegundos, ¿no? Entonces, las perturbaciones del tipo eléctrico son muy conocidas, algunos le llaman SAC, otras son swell, otras son microcortes, cortes más prolongados, otras son interrupciones temporales, otras son impulsos. Hay una variación de perturbaciones en la red de energía eléctrica, que esto viene a ser ciertamente el problema que vamos a atacar, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, hay una serie de soluciones, ¿no? Una serie de máquinas, equipos que van a tratar de mitigar esos problemas, ¿no? Existen los DPS o lo que antiguamente le llamábamos TVCS, están algunos estabilizadores, algunos reguladores de tensión, algunos supresores, otros son UPS, como el caso que vamos a tocar ahora, ¿no? Entonces, conocido
los problemas que tenemos, no vamos a detallar cada uno de ellos. Hablemos de la solución. ¿Qué podemos colocar, qué máquina podemos colocar para poder mitigar o reducir estos problemas que existen en las redes eléctricas? Entonces, es conocido por nosotros que hay una máquina llamada UPS, que no es más que una cajita, que tiene una entrada y una salida, cuya función es entregar energía estabilizada a la salida. Voy a colocar mi puntero para que me puedan ver. Correcto. Entregar una energía estabilizada a salida. No solamente energía estabilizada, sino una energía limpia, una energía que pueda ser independiente de la energía que tomamos en la entrada. Independiente en voltaje e independiente en frecuencia. ¿Correcto? Más adelante vamos a detallar ese punto. Pero sabemos ya de antemano que un UPS no es más que una caja que le ingresa una tensión que viene del concesionario de energía o de la calle y arroja una tensión limpia, muy parecida a la entrada en frecuencia y fase, pero libre de perturbaciones eléctricas que acabamos de mencionar. Entonces, el UPS es una caja, como habíamos mencionado, que tiene estas características, sin embargo, por dentro es mucho más amplio, tiene más componentes, tiene varias etapas, le llamaremos esta etapa, a la primera etapa una etapa rectificadora, luego tiene una etapa inversora, y lo demás accesorios que componen esta caja llamada UPS, ¿no? Entonces, están también en el bypass, están el booster, cargador de baterías por aquí, están las baterías propiamente dichas, que es el corazón del sistema. Luego tenemos algunos controladores, displays, software de comunicación, varias cosas, ¿no? Entonces, ya la cajita esta se va ampliando un poquito más, ya tiene más componentes, inclusive allá hay más funciones que podamos poder aprovechar. Y entonces aparecen nuevos componentes en la cajita del UPS. Ya tenemos por aquí un sistema de bypass, ¿no? Que es un sistema de bypass, como ustedes pueden ver, un bypass puentea la entrada con la salida. Un sistema de bypass electrónico, compuesto por unos tiristores en antiparalelo, ¿correcto? Para mejorar la corriente. Y sobre ese bypass interno o bypass electrónico, le vamos a colocar un bypass externo, ¿no? Es un bypass manual o un bypass mecánico, ¿no? Que sirve para hacer labores de mantenimiento. Entonces, ya esta caja llamada UPS se compone de un rectificador, un inversor, cargadores, baterías, una fuente de entradas, protecciones, bypass interno, bypass externo y una serie de cosas más. Ya vamos viendo que no es solamente algo muy sencillo, en realidad es un componente, es una máquina mucho más compleja que solamente un estabilizador o un regulador de tensión, ¿no? Pero, ¿qué hay del UPS? ¿Realmente es una caja como esta, o sea, como la que estamos mostrando, o tiene variaciones? Y sobre todo la pregunta principal, ¿qué UPS debo colocar para mi proyecto? ¿O cuántos tipos de UPS hay? ¿Los hay solamente uno? ¿Los hay, de acuerdo a la tecnología, habrá variado respecto a los UPS antiguos que eran offline? Vamos a revisar entonces. Empecemos con nuestra primera pregunta, y que va en relación al tema de esta presentación, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es el tipo de UPS más adecuado que debo considerar para mi proyecto? ¿Cuál es el tipo de UPS más adecuado? Entonces, entre los tipos de UPS, de acuerdo a su característica, vamos a ver que son tres, básicamente. En realidad hay cuatro, pero vamos a nombrar tres, ¿no? Está el UPS offline, está el UPS interactivo y está el UPS online. Entonces, ¿qué es offline? ¿Qué es interactivo? ¿Qué es online? Vamos a revisarlo rápidamente en una sola lámina, rapidísimo. Antes esto era muy extenso, pero lo he resumido en algo más simple, ¿no? Entonces, el UPS offline no es más que un UPS de tecnología antigua, ¿no? ¿Qué es lo que hacía este UPS? Básicamente conmutaba su salida, esta es la salida y esta es la entrada. La salida cambiaba baterías cuando había un corte de energía. Para hablar en términos sencillos, cada vez que había un apagón, el UPS pasaba de la línea de entrada normal hacia baterías. Pero había un pequeño microcorte en esa transferencia. Cuando se iba la luz, pasaba a baterías, pero ese cambio de energía comercial a baterías podía ser 8 milisegundos, 10 milisegundos, que podían ser catastróficos para una carga muy sensible.
Bien, entonces tendríamos que poder mejorar esa tecnología y se hizo efectivamente. Luego aparecieron el segundo tipo de UPS que ahora todavía está operativo, todavía está vigente, el UPS de tecnología interactiva. Noten ustedes que ya se le ha agregado una cajita más aquí, ¿no? Es el ABR, que es un regulador de tensión. Este UPS tiene la particularidad ahora, que ha mejorado, de hacer una conmutación nuevamente a baterías cuando hay un corte de energía. Pero el tiempo de transferencia de energía comercial a baterías ya es menor. Hemos pasado de 10 milisegundos a 6 milisegundos, quizás, ¿no? Va a depender del tipo UPS, del tipo de la capacidad también. Entonces, ya hemos mejorado y hemos agregado un regulador de tensión. Sin embargo, sigue siendo un UPS que tiene un pequeño microcorte en la transferencia. Entonces, la tecnología ha avanzado hace muchos años y esto no es nuevo. Ya ha aparecido la tecnología de doble conversión, ¿no? El UPS de doble conversión o UPS online, ¿no? O True Online, como se le decía anteriormente. Entonces, ya a este UPS se le agrega un PFC, un corrector de factor de potencia, luego un rectificador y un inversor y un bypass. Entonces, con este UPS de doble conversión, ya no existe ese microcorte, ya no existe ese tiempo que tomábamos para hacer la transferencia de energía comercial a baterías. Ahora, cuando se va la energía, cuando hay un corte de energía, cuando hay un apagón, para la carga es transparente, la carga no la siente, no hay ni siquiera un milisegundo de microcorte, es 0 milisegundos, ¿no? Entonces, a ese UPS con ese tipo de tecnología, sin corte, le llamamos doble conversión, y noten ustedes que es la mejor tecnología, ¿no? Hoy en día esta tecnología de doble conversión está muy extendida, no es nada nuevo, como les comento, es una tecnología que existe hace muchísimos años ya, y es la que más se comercializa. Las hay en monofásicos, trifásicos, modulares, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos ahora y tenemos como respuesta nuestra primera interrogante, que era qué tipo de UPS utilizar. Ya saben que pueden utilizar la línea interactiva o de doble conversión, que es la que ofrece menos o casi 0 milisegundos durante el proceso de transferencia, ¿no? Sin embargo, hay diferencias, como ya le hemos nombrado, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Entre offline, entre línea interactiva, entre la línea de la tecnología de doble conversión, y la principal diferencia es en el tiempo de transferencia, ¿ya? Entonces, vemos que la tecnología de offline ocurre un microcorte durante el proceso de transferencia, de que puede durar de 3 a 5 milisegundos, como dice este gráfico, o si cambiamos a tecnología interactiva, puede ser menor, ligeramente menor, con una forma de onda mejorada, digamos, ya no está ese microcorte, o la tecnología online, donde sí la forma de onda es cuasi sinusoidal, ¿no? Con un tiempo de transferencia de 0 milisegundos. Sin embargo, esta tecnología interactiva aún se utiliza, aún se utiliza. ¿Dónde utiliza esa tecnología interactiva? ¿De qué capacidades hay? Yo les adelanto, por ejemplo, la tecnología interactiva generalmente existe capacidades pequeñitas, vale decir 600 VA o 600 volt ampere hasta 3 kVA, por ejemplo, hasta 3 kVA máximo, ¿no? 2 o 3 kVA. Mientras que la tecnología online sí hay de capacidades muy pequeñitas, digamos, hablemos de menos de 1 kVA, hasta 800 y para aislamientos de varios UPS de 500 o 800, ¿correcto? Entonces ahí está más extendida la tecnología online. Bien, al final, Luis Rica nos pregunta sobre fuentes bibliográficas. Efectivamente, al principio, Luis, hemos nombrado la IEEE, la norma donde podemos tomar esta información, y al final también les voy a dejar esta presentación como fuente, ¿no? Como fuente de consulta. Bien, pero nos preguntábamos dónde utilizamos cada caso, ¿no? ¿Dónde utilizamos un offline? ¿Dónde utilizamos una línea interactiva? ¿Dónde utilizamos un equipo de doble conversión? Para no detallar cada cosa, veamos. Línea interactiva, los offline es una tecnología muy antigua, casi ya no existe, mientras que la tecnología de línea interactiva, al ser de capacidad pequeña, ya habíamos dicho de 1, 2 o 3 kVA, lo vamos a utilizar para alimentar una PC, ¿no? Para alimentar una computadora, colocamos el UPS debajo del escritorio, para alimentar cámaras de seguridad, sistemas de iluminación, cargas pequeñas, señores, cargas pequeñas y que no sean críticas, ¿no? Puedo alimentar quizá un switch, un equipo de música, un electrodoméstico, cargas que no sean tan sensibles a los cortes de energía, ¿no? Entonces,
Un UPS de línea interactiva me alimenta ese tipo de cargas, pequeñas y domésticas, básicamente, ¿no? Mientras que un UPS de doble conversión, ajá, ahí sí ya esta tecnología, que es un poquito más cara, va a alimentar cargas más sensibles, más críticas, ¿no? Hablamos de data center, equipos de telecomunicaciones, switch, storage, varios equipos que van dentro de un gabinete de comunicaciones, industria, por ejemplo, los sensores de ultrasonido, los sensores en los controladores de la planta de producción. Podemos utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Tipo de doble conversión con 0 milisegundos para el proceso de transferencia, ¿bien? Entonces, aquí están las aplicaciones de cada una de estas tecnologías, ¿bien? Ahora, nos hacemos una segunda pregunta, ¿qué les parece? Pero, ¿qué nos indica la norma, no? ¿Qué norma, basado en qué norma vamos a trabajar mi proyecto? ¿Qué UPS? Todos los UPS están basados en alguna norma. Todos los UPS que me ofrece Legrand tiene certificación. ¿Qué hay de la norma europea? ¿Qué hay de la norma americana? Entonces, yo les comento rápidamente. La norma más extendida acá en nuestro país es la norma europea, ¿no? La norma EN 62040, que rige para todos los UPS de procedencia europea. Para los UPS con otras tensiones que no sean 380, está la norma americana, ¿no? La norma NEMA, la norma UL, que generalmente están diseñadas para tensiones como 120 o 208 o 480 voltios, ¿no? Pero aquí en nuestro país no se utilizan muchas tensiones. Más se utilizan 220 voltios, 380 voltios trifásicos. Entonces, para eso aplican las normas EN 62040. Entonces, tomen nota de este punto. A la hora de elegir un UPS para un proyecto, por lo menos, caballeros, señoritas, tiene que tener la norma 62040. Rechacen cualquier UPS que no tenga esa norma, ¿ya? No solamente porque nosotros como Ticino Legrand tenemos un UPS, sino casi del 90 y tantos por ciento de los UPS deberían tener esa norma. Algunos lo tienen, otros no lo tienen, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la norma europea EN 62040. Bien, pero ¿qué nos dice esta norma 62040? ¿Por qué hay una, dos o tres? ¿No? Tomemos nota de esto, por favor. La norma EN 62040 tiene tres capítulos, ¿no? El guión 1 nos habla de la seguridad, el segundo nos habla de la compatibilidad electromagnética, y el número 3, que para mí es el más importante, nos habla de las pruebas y rendimientos. Pruebas y rendimientos. ¿Correcto? Marcos nos pregunta, ¿equivale a la IEC 62040? Exactamente. La IEC 62040 es equivalente a la N 62040. Es la misma prácticamente. Sino que en otras regiones de Europa se les denomina por IEC. Pero el contenido es lo mismo. Entonces, le decía que la EN 62040 es la que nos define las pruebas y rendimientos, ¿no? Cuando ustedes vean factor de potencias, cuando ustedes vean eficiencia del equipo, THD, THI, armónicos a la entrada, salida, entonces está referenciada a la EN 62040-3. ¿Ya? Entonces, ya tenemos algo más que apuntar ahí. Esta es la norma que define a los UPS de mejor calidad. ¿Correcto? Pero, ¿qué nos dice la 62040-3? ¿No? Ojo que te decía, este es un súper resumen, ¿no? En realidad es mucho más amplio, pero lo estoy resumiendo de manera más gráfica. Entonces, la 62040, ¿qué dice? ¿No? La 62040 clasifica los UPS en tres partes, ¿no? Nos dice, nos va a decir si un UPS realmente es bueno, si un UPS realmente es eficiente y si nos va a servir para nuestro proyecto. Entonces, repito, no solamente un UPS que tenga la norma 62040 significa que es bueno. Hay que revisar si el 62040-3 contiene lo siguiente. Y si mi UPS tiene lo siguiente. ¿Qué nos dice la norma EN 62040? Dice muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero a grano. Por ejemplo, si mi UPS que está normado, está trabajado bajo esa norma, tiene el BFI. El BFI significa voltaje y frecuencia independiente de la red de entrada. Entonces, es un UPS bueno, que ya está bien, que no depende de la red de entrada.
es una tensión de salida totalmente independiente. Es decir, al salir el UPS va a generar su propia onda senoidal, muy parecida a la entrada, por supuesto, pero es independiente de la entrada. ¿Bien? Lo toma como referencia a la entrada, pero va a generar su propia onda senoidal. ¿Ya? Entonces, no es dependiente, es totalmente independiente, es una nueva forma de onda creada por la máquina. Entonces, a ese UPS que tiene ese tipo de onda de salida totalmente independiente, tiene la sección o la clasificación BFI. Segundo punto, si el UPS tiene la SS, implica que la tensión de salida tiene un THDI menor a 8%. Quiere decir, produce menos armónico que la forma de salida durante el funcionamiento normal y con batería. ¿Ya? Entonces, usted sabe muy bien que la forma de onda de la salida va a definir, va a ser directamente proporcional al THD de tensión. Dado que la forma de onda de salida es una suma de varias formas de ondas cuadradas, ¿no? Entonces, si mi onda de salida es una suma de varias ondas cuadradas, cuanto más fina sea, cuanto más senoidal sea, es mejor. El THDB va a ser mejor, ¿no? Entonces, segundo punto, debe tener la SS. Tercer punto, si mi UPS tiene 1, 1, 1 al final, ¿qué quiere decir? Que la respuesta a la protección dinámica, a la tensión salida, va a ser muy buena. Va a ser buena a las variaciones de la carga, ¿no? A las variaciones de la carga. Y quiere decir que con carga en modo normal o en modo batería, mi UPS va a responder de manera correcta a las variaciones de la carga. Repito, cuando el UPS está trabajando en modo normal, que es que en modo inversor, o a trabajar en modo baterías, la forma de onda va a ser la distorsión o la forma de onda va a ser la distorsión va a ser muy baja y la forma de onda va a ser muy buena, de tal manera que no me va a afectar las variaciones de carga a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, un UPS que tenga las mejores prestaciones debe tener la clasificación BFI, SS y 111. ¿Ya? Entonces, busquemos siempre en los manuales, en los brochures, en la información técnica del equipo. Si el UPS tiene BFI SS 111, entonces es un buen UPS True Online, ¿ya? Es un buen UPS. Entonces, eso busquemos, señores. Siempre ese tipo de clasificación. Bien, nos hacemos otra pregunta, ¿qué les parece, no? Ya hemos hablado de la norma, ahora nos hacemos una pregunta más. ¿Qué tipo de batería debo usar? Es algo muy básico también, ¿no? ¿Qué batería debo usar? Puedo usar una batería plomo ácido, debo usar una batería plomo calcio, litio, SLA, que son las baterías selladas, debo usar una batería BRLA. ¿Qué tipo de batería debo usar para el UPS? ¿No? Entonces, hay en el mercado hay una serie de baterías, así como también hay una serie de fabricantes de baterías, ¿no? Que nos dicen o nos dan parámetros ya definidos para qué temperatura debe utilizar las baterías, a partir de qué temperatura se van a degradar, ¿no? También las baterías. Nos dicen claramente algunos que están fabricados bajo la norma N50272, también, que regula la fabricación de estas baterías. Algunas nos sugieren baterías de tipo BRLA, que ustedes seguramente ya las conocen, o sea, las baterías reguladas por válvula, o la batería sellada, o las baterías inundadas, o también las baterías con placas planas, otras baterías con placas tubulares, etcétera, etcétera. Hay una variedad de baterías, pero no vamos a hablar ahora de ese detalle. Sin embargo, como les comenté, vamos a verlo gráficamente, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué batería debo usar para los UPS? En realidad, en el mercado, como les había dicho, hay baterías de níquel, hay baterías, aquí no están, por ejemplo, baterías de iones de litio, no figura aquí. Hay baterías de níquel, hay baterías en una cápsula que están inundadas, que están con el líquido, con el electrolito líquido, otras con electrolito en gel. Sin embargo, hay unas, por ejemplo, con acceso frontal que me gustan mucho porque son más fáciles de instalar, de hacer mantenimiento. Hay otras para aplicaciones solares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué baterías debo usar para mi UPS?
en la pregunta. Entonces, yo sugiero que usen este tipo de baterías, ¿no? Las BRLA, las reguladas por válvula, ¿sí? BRLA. Entonces, dentro de la categoría BRLA hay dos tipos de baterías. La de gel, básicamente porque el electrolito es de gel, o sea, el líquido no está sumergido, las placas es gel. Y la otra es de tecnología AGM, ¿no? El AGM es básicamente que tiene unos paneles como unas láminas porosas entre las placas que ayuda a efectuar un mejor intercambio químico entre los materiales de la batería. Entonces, pueden usar las AGM de tipo reguladas por válvula. Esa sería la respuesta para este interrogante, ¿no? Que es la más común, es la más económica, es la que más existe en el mercado, tiene tiempo de duración, va a depender del tipo y la calidad de la batería, puede ser 10 a 12 años, y etcétera, etcétera, ¿no? También, por supuesto, hay baterías más económicas, ¿no? Pero que no están en esta lista, ¿ya? Entonces, les sugiero, en resumidas cuentas, utilizar las baterías BRLA. Bien, tenemos una pregunta de Lucio. Nos pregunta, ¿las tecnologías de la batería están ligadas directamente al tiempo de vida útil y eficiencia? Efectivamente, Lucio, la duración de la tecnología de las baterías están ligadas directamente al tiempo de vida útil, ¿no? Cuando nosotros compramos una batería que tiene certificación europea, Eurobat, esa batería probablemente tenga un tiempo de duración de 10 a 18 años. Ojo, estamos hablando de batería de plomo, de 10 a 18 años. Así también, si compramos una batería de níquel-cadmio, está garantizada por más de 20 años, ¿no? Sin embargo, son baterías para uso industrial, ¿no? No son baterías muy comerciales, no son baterías muy convencionales, ¿no? Las que usamos casi en la mayoría de aplicaciones son baterías de plomo ácido, del tipo AGM, que nos dan un tiempo de vida de 5 a 10 años, 8 años, va dependiendo de la procedencia y la marca de las baterías, ¿ya? Pero están ligadas mucho a la calidad, a la temperatura, al voltaje de flotación, al tipo de placa, etcétera, ¿no? Tiene varios factores por los que se puede extender el tiempo de vida, ¿no?, de las baterías. Nos pregunta Jorge Luis Palacios, ¿existen diferencias entre UPS y el grupo electrógeno o son los mismos? Buena pregunta, Luis. Jorge Luis, un UPS es una máquina electrónica, es un gabinete con componentes electrónicos que tiene dentro baterías. Si se va la luz, esta máquina coge las energías de las baterías y entrega energía para las lámparas, para las computadoras. Mientras que un grupo electrógeno es un equipo electromecánico que consume combustible. A la hora que se va la energía, el grupo electrógeno tiene que encender, estabilizarse y luego recién entregar energía, ¿no? Entonces, ese periodo de encender y estabilizarse puede ser valioso, puede ser minutos, quizá puede ser segundos, quizá, pero mientras tanto, para que la carga no se caiga, utilizamos el UPS, cuyo tiempo de respuesta es instantáneo. Bien, esa es la gran diferencia entre un grupo electrógeno y un UPS. También nos pregunta José Luis Guamán, ¿cuál es el plan de mantenimiento y cada qué tiempo deberían cambiar las baterías de los UPS? El tiempo de mantenimiento del UPS normalmente es cada 3 meses o excepcionalmente a los 6 meses, ¿no? Cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo al tipo de UPS, de acuerdo a donde esté también, al ambiente donde esté, ¿correcto? De 3 o 6 meses. Sin embargo, el tiempo el mantenimiento de las baterías o el tiempo de duración de las baterías va a depender, como hemos explicado, de varios factores, ¿no? Dentro de ellos, el más importante para nuestra realidad es la temperatura, ¿ya? La temperatura. Repito, la temperatura es vital para las baterías, no tanto para el UPS. Un UPS puede soportar hasta 40 grados centígrados como temperatura de operación, ¿no? Como temperatura de operación. Y esto está en la norma, las EN sentido 040-3, hasta 40 grados centígrados. Mientras que la batería es muy sensible a la temperatura. De preferencia, entre 23 y 25 grados. ¿Ya? Entre 23 y 25 grados. Bien. Hay más preguntas, por ejemplo, el tiempo de vida del UPS. Esto también es relativo, aproximadamente son 10 años el tiempo de vida de un UPS. Hay factores que definen eso, como el tiempo promedio entre fallas, el MTBF, como se llama.
Pero el tiempo promedio de un UPS es 10 años aproximadamente. Bien, avancemos con algunas preguntas más. Nos hemos quedado aquí en las baterías. Hay una pregunta que también quisiera proponerles aquí, y esto es interesantísimo, tomen nota por favor. Es algo que muy recurrente en nuestros diseños, muy recurrente como pregunta durante el proceso de diseño de un sistema UPS, es ¿qué sistemas y arquitecturas serán los más adecuados, ¿no? ¿Qué sistemas y arquitecturas serán los más adecuados? O sea, debo utilizar un UPS de capacidad fija, debo utilizar un UPS en paralelo, un UPS en arquitectura centralizada, es decir, un UPS solito, o un UPS en arquitectura distribuida, es decir, varios UPS en el edificio. Veamos. Empecemos con el tema de la redundancia y escalabilidad. Eso es muy sencillo de entender. En realidad, existen dos formas de colocar un UPS. En paralelo o en standalone, ¿no? En paralelo significa que voy a colocar dos UPS o más, por supuesto. Entre ellos se va a ver un cable de comunicación, van a conversar, entre comillas, entre ellos y van a sumar carga, van a sumar potencia, ¿no? Si este es un UPS de 10 kVA, este de 10 kVA, entre los dos van a dar 20 kVA aquí, ¿no? ¿Correcto? Así puedo sumar varios UPS en paralelo. O la otra opción es usarlo un UPS solito, ¿no? Sin estar conectado a otra máquina. Y de esa forma alimentar toda la carga, ya con un solo UPS, ¿no? Entonces, y ese UPS puede ser modular también, quiere decir que puede tener componentes que se van armando como si fuesen rompecabezas. Se van insertando componentes como módulo de potencia y va creciendo la capacidad del UPS. Por ejemplo, en el día 1 me compro un UPS de 25 kVA, pero como no tengo el dinero para llegar hasta 50, en el día 2, digamos, el mes siguiente me compro otro módulo de potencia de 25, ya sumo 50 kVA, y así le voy sumando a más potencia, más 25 de 25, puedo llegar hasta 125 o 250 kVA, ¿no? Entonces, los UPS modulares son así, van creciendo en capacidad en función de los módulos de potencia que vayan insertando. Bien, entonces ya tenemos un concepto más, que es la redundancia y escalabilidad. Redundancia es porque le voy a colocar otro UPS al costadito, en modo paralelo, así si un UPS falla, el otro continúa en operación. ¿Correcto? Si un UPS falla, el otro continúa en operación y así mi sistema no se cae. Cuando el UPS está solito, en modo standalone, si el UPS cae, probablemente la carga también se caiga, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, hay un parámetro llamado, que usamos mucho, llamado disponibilidad. Entonces, un UPS que está en paralelo o que tiene una configuración 1+1 o 2+1 tendrá mayor disponibilidad que un UPS en modo standalone, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿correcto? Hay una pregunta más, nos dice, ¿el UPS en qué instalaciones me podría recomendar para su uso? ¿En qué instalaciones? Sí, en realidad es variada. Entonces, se puede aplicar en muchos tipos de instalaciones, ¿no? Se puede aplicar en industria, por ejemplo, o se puede, como se hablaba al principio, instalar un PC pequeñito debajo del escritorio para una PC, etcétera, ¿no? ¿Cuándo instalar? Cuando nuestro cliente nos pida alta disponibilidad. Es decir, no quiere que su carga se le apague, ¿ya? Para hablar en términos sencillos, ¿no? Para que no... para que nuestro cliente se sienta seguro si su máquina que está en plena producción no vaya a apagarse y nuevamente vaya a encenderse, ¿no? Entonces, para que no pare la producción, le colocamos un UPS adelante. Bien, entonces esa sería la respuesta. Otra pregunta nos dice, ¿para los motores eléctricos son recomendados? Mira, hay UPS que hemos colocado en motores eléctricos, sí, ciertamente. Los UPS no son para ese tipo de cargas como tal, o sea, estos son máquinas rotativas que generan bastante contaminación armónica, pero sobredimensionando el UPS se puede atender. Hemos instalado UPS para motorreductores inclusive, ¿no? Y sin problemas, ¿ya? Siempre y cuando estén sobredimensionados. Entonces, nos pregunta Giancarlo también, Giancarlo Córdoba nos dice, entonces ¿me podría recomendar un UPS junto a un grupo electrógeno para algunas instalaciones? Sí, exactamente, Juan Carlos. Pues el UPS va como complemento del grupo electrógeno. Normalmente las cargas se alimentan
o del grupo electrógeno o de la red comercial, ¿correcto? En el interín, en el medio debe estar el UPS, siempre. Si se cae la energía comercial, va a entrar el grupo electrógeno, pero el grupo electrógeno es lento, va a empezar a estabilizarse, mientras esos minutos valiosos, yo puedo colocar un UPS para que mi carga no se caiga, ¿no? Entonces, si desean, yo les puedo pasar un diagramita pequeño para poder entender cómo se puede instalar un UPS y un grupo electrógeno en conjunto, ¿ya? Entonces, se puede instalar a la vez, los dos a la vez, y sería lo mejor, así tengo mayor disponibilidad, que es el término que estamos utilizando ahora, ¿no? Nos pregunta José Luis Guamán también, ¿los UPS trifásicos con neutros se deberían aislar o algún método? Sí, efectivamente, los UPS deben trabajar con neutro, deben trabajar con neutro y neutro corrido, ¿eh? Es decir, antes del UPS, o digamos aquí, delante del UPS, le vamos a colocar un transformador de aislamiento y el neutro de la estrella, porque ustedes saben que el transformador de aislamiento a la entrada puede tener una configuración delta y a la salida una configuración estrella, ¿no? Entonces el centro de la estrella va a tierra, a eso le llamamos neutro aterrado. Entonces es común que todos los UPS que alimenten cargas críticas tengan neutro aterrado. Eso me garantiza 0 voltios entre neutro y tierra. ¿Bien? Bien, entonces, complementando esa parte de la redundancia y escalabilidad, hay otro punto también importante, que es la arquitectura del UPS. Habíamos dicho que hay arquitectura distribuida y hay arquitectura centralizada. El gráfico lo dice todo, ¿no? Una arquitectura distribuida indica que, digamos, si yo tengo en mi edificio una carga total de computadoras, un edificio de 10 pisos, cada piso tiene una serie de computadoras y mi carga total es 100 kVA, entonces en cada piso, si utilizo la arquitectura distribuida, en cada piso voy a colocar UPS 10 kVA, en el segundo piso otro UPS 10 kVA, en el tercer piso otro UPS 10 kVA, hasta el 10º piso utilizo un UPS 10 kVA, sumo todo 100 kVA. Sin embargo, está la otra opción, arquitectura centralizada, que de plano voy a colocar un solo UPS de 100 kVA y alimento todas las cargas de los pisos por la montante, ¿no? Con los cables. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Lógicamente, aquí, en la arquitectura centralizada, tener un solo UPS, va a haber menos costo de cableado, menos costo de mantenimiento, menos software de monitoreo, tal vez al principio hay una inversión más importante, pero me va a tener todos esos beneficios al final. Mientras que en la arquitectura distribuida voy a tener mayores costes de mantenimiento, mayor probabilidad que algunos de los equipos fallen, ¿no? Voy a monitorear más, voy a tener más puntos de monitoreo, ¿no? Entonces es una situación un poco más compleja, ¿no? Pero va a depender de varios factores, ¿no? De cómo esté el edificio, cómo estén las instalaciones actuales. ¿Bien? Otra pregunta que suele ocurrir aquí, y eso es esta es la quinta pregunta y me parece que la que más nos interesa, la dejé al final, porque creo que va a resumir lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Habíamos hablado hace un momento de las baterías, habíamos hablado de la escalabilidad, habíamos conversado sobre los tipos de UPS, recuerden, el offline, el online, interactivo, habíamos hablado de varios factores, ¿no? Pero en la práctica, a la hora de poder dimensionar un UPS en base a unas especificaciones técnicas del proyecto, nos vamos a topar con varios parámetros. Antes de tratar esta pregunta 5, vamos a contestar algunas preguntas que nos están llegando por el chat y nos comenta, por ejemplo, el señor Quino, ¿cuál es la factibilidad de trabajar UPS con sistemas de paneles solares con un sistema de conversión de continua a corriente alterna? Mira, conversión de continua a corriente alterna. Sí, hay UPS DC, ¿no? A lo que nosotros estamos hablando de UPS AC, pero también hay UPS DC, ¿no? De continua a alterna. También los tenemos en nuestra cartera de productos, UPS que convierten de tensión continua en alterna. Sin embargo, para sistemas solares he visto con mayor frecuencia utilizar inversores en lugar de UPS. Inversores, ¿no?
Inversores. Creo que mejor se acomoda porque vas a tener mayor potencia en inversores. Es decir, conectas tu batería al inversor y obtienes energía alterna a la salida. Bien, entonces, otra pregunta. El señor Exotelo nos pregunta, tengo un UPS de salida 110 voltios, luego un trafo de 110 a 220 que alimenta un escáner. ¿Es confiable pensar en el escáner llegará a una tensión estabilizada de 220 voltios? Mira, si tienes un UPS de 110 voltios y para adaptar la tensión a 220 le has colocado un transformador a la salida, vas a tener tensión, vas a obtener los 220 voltios que necesitas, pero probablemente tu sistema, al utilizar UPS más transformador y de repente quizá también has utilizado transformador a la entrada, vas a tener un sistema ineficiente, ¿ya? Te va a servir el sistema, o sea, vas a poder utilizar la tensión, pero si nosotros podríamos medir la eficiencia de tu sistema utilizando transformadores a la entrada o transformadores a la salida, más UPS, nos vamos a dar con la sorpresa de que es ineficiente. Es decir, estás gastando mucha energía para alimentar tu carro. Eso se puede mejorar, por supuesto, reteando el transformador y colocando directamente un UPS en 220 voltios a la salida. Monofásico o trifásico, ¿eh? independientemente de que tu carga necesite cualquiera de los tipos. Javier Llovera nos comenta también, nos pregunta, si tenemos un UPS de 20 kVA con una carga de 20%, ¿se puede instalar impresoras multifuncionales que tienen motores de 220 watts monofásicos? Mira, un UPS de 20 kVA es un UPS bastante grande para motores de 220 watts, ¿correcto? Entonces, va a quedar más que holgado el UPS. Es más, si está trabajando el 20% como indicas, va a ser más que suficiente, ¿no? Yo diría que no hay un problema en que lo coloques. Toma nota siempre del neutro que hemos conversado hace un momento. El neutro aterrado, en el caso que tus impresoras lo soliciten o que el fabricante de las impresoras lo pida, ¿no? Que sean con neutro aterrado. Correcto. Entonces, Lucio Ortiz nos pregunta sobre cómo reaccionan los UPS ante motores de arranque directo. Mira, es una buena pregunta, Lucio, ¿no? Normalmente los motores que se arrancan de manera directa, sabemos todos que producen un pico de tensión, ¿no? Un pico de corriente, ¿no? Una corriente rush que puede dañar el UPS en el caso que el UPS no esté preparado para ese equipo. Estas corrientes de arranque pueden disparar los interruptores de protección, ¿no? Así sean pequeños, pueden disparar los interruptores termomagnéticos que están líneas arriba. Por eso hay que revisar bien dos parámetros ahí, ¿no? La capacidad del UPS, les digo, de plano sí pueden alimentar motores, pero hay que revisar la capacidad del UPS y hay que revisar también la curva de disparo de los interruptores, ¿no? Hay que hacer que sean un poco lentos los interruptores para que no se vayan a disparar con las corrientes de arranque. Bien, entonces también nos pregunta George si se le brinda un porcentaje de seguridad para no llegar a sobreesfuerzo. Sí, correcto. Se puede aplicar un porcentaje de seguridad. Normalmente la norma nos pide un 20% más que la carga máxima, ¿no? Que la carga máxima. Si tú tienes una carga de 80 kVA, hay que colocarle un UPS de 100 kVA. ¿Ya? Martín nos pregunta también, ¿el UPS solo trabaja cuando se va la energía eléctrica? Sí, Martín, el UPS solo trabaja cuando se va la energía eléctrica. Solamente cuando tienes un corte de energía, entra a operación el UPS y alimenta desde sus baterías, ¿no? Por eso es de emergencia, ¿no? Es como una luz de emergencia, más o menos, ¿no? Se prende cuando se va la energía. Daniel también nos pregunta, ¿se puede emplear un UPS convencional para alimentar circuitos de alumbrado de emergencia? Sí, correcto. Se puede utilizar un UPS para alimentar circuitos de alumbrado de emergencia. Perfectamente. Se puede más. Muchos edificios actuales tienen sistemas, mejor dicho, digamos, en un piso del edificio, no todas las lámparas están conectadas a la energía comercial, ¿no? Hay una fila de lámparas que están conectadas al UPS del edificio. Si se va la energía comercial, no se va a iluminar todo el piso, pero se va a iluminar buena parte. Y eso es suficiente, ¿no? Bien, entonces nos habíamos quedado en esta quinta pregunta,
que les había dicho que es una de las más importantes, que me gusta siempre explicar, y esto nos va a ayudar a entender exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué otras características debemos considerar en el diseño de un sistema con UPS? Primer punto, señores, ¿no? Primer punto, la carga, la carga. Preguntemos a nuestro cliente cuál es su carga, ¿no? En función de la carga, pues ya vamos a hacernos una idea de si es monofásico o vamos a necesitar un UPS trifásico, ¿no? Si un cliente, ustedes le preguntan, señor, ¿pero cuál es su carga? Él le va a decir 2 kilowatts. Ah, entonces de plano sabemos que es un UPS monofásico. Pero si el cliente, digamos, no conoce y nos dice que su carga es 35 kilowatts, porque va a alimentar cierta zona de bombeo, ciertas máquinas de una piscigranja, por ejemplo, entonces 35 kilowatts ya me da idea de que es un UPS trifásico. Normalmente, de 1 a 10 kVA son los UPS monofásicos y de 10 kVA hacia arriba están los UPS trifásicos. Eso no quiere decir que no haya UPS monofásicos de 12 kVA. Los hay, nosotros también lo tenemos, pero no son muy comerciales, digamos, ¿no? Repito, entonces, de 1 a 10 kVA, UPS monofásico, y de 10 kVA para arriba, trifásicos. ¿Bien? Entonces, otro punto importantísimo, ¿eh? A tomar en cuenta, una vez que ya le hemos preguntado a nuestro cliente cuál es su carga, la segunda pregunta que tenemos que hacerle a nuestro cliente es cuál es el tiempo de respaldo o cuánto tiempo necesita que les dure las baterías del UPS. Si tomamos el ejemplo anterior de un UPS 3 kVA que está alimentando, por ejemplo, a un concentrador de oxígeno, a una máquina de diálisis de un hospital, entonces tenemos que preguntarle al señor o a nuestro cliente cuál es el tiempo de duración que necesita que dure las baterías. Los UPS normalmente duran, o sea, están, bueno, digamos el estándar es 10, 15, 20 minutos, ¿no? Porque se supone que van a ser alimentados luego desde el grupo electrógeno. Pero hay casos en que el cliente necesita que tenga horas de duración, horas de duración. Entonces hay que preguntarle, porque en función de estos dos parámetros, la carga y el tiempo de respaldo, es que se va a definir el costo del equipo. El costo del equipo. Entonces, tomemos nota nuevamente. ¿Qué preguntar? Preguntamos sobre cuál es la carga, señor, y cuál es el tiempo de duración de las baterías. Bien. Adicionalmente a eso, hay otros parámetros. Hay que preguntarle cuál es qué tipo de estructura va a tener, qué tipo de arquitectura, qué tipo de batería va a usar, especificaciones técnicas, y cuál es la altura sobre el nivel del mar. Va a estar trabajando en Lima, va a estar trabajando en provincia, etcétera, ¿no? Pero no hay nada mejor que un ejemplito. Un ejemplito chiquito, sencillo, para poder entender rápidamente cómo dimensionamos nuestro UPS, para poder también llevarnos a casa un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacemos este ejercicio para poder entender los conceptos que hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, nos dice este ejemplo, ¿cuál será la capacidad de un UPS? ¿Cuál será la capacidad de un UPS para una carga de servidores de 20 kVA que va a operar a 3.500 metros sobre el nivel del mar? La autonomía requerida por el cliente es de 20 minutos al 80% de carga. Entonces, repito la pregunta. Nos habla sobre un UPS que va a tener una carga de 20 kVA, va a estar a mucha altura, necesita el cliente 20 minutos al 80% de carga. Mira, el cliente nos está dando buena información. De este ejemplo yo rescato los datos, ¿no? Carga 20 kVA, autonomía 20 minutos al 80% de carga y a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con estos parámetros ya voy adelantándome a esta altura, según la norma, la IS 61040-3 y la IEEE también, que define el factor de derating, que es el factor que vamos a aplicar al UPS cuando trabaja a diferente tipo de altura. Para 3.500 metros sobre el nivel del mar corresponde 0.78. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando ahí como respuesta a nuestra interrogante. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos y cómo vamos a
solucionar este ejercicio. Acá abajito he puesto el ejemplo y lo pueden seguir visualizando, los datos que figuran en este ejercicio, y empezamos a resolverlo, ¿no? Nos dice, ¿qué carga tenemos? 20 kVA. A ver, 20 kVA, hace un rato habíamos dicho que de 1 a 10 kVA son los monofásicos y de 10 kVA hacia arriba son los trifásicos. Entonces 20 kVA será trifásico. Segundo punto, tiempo de respaldo. Ya me dio el cliente, ¿no? Me dijo 20 minutos al 80% de carga. Segunda estructura y arquitectura. Me dice que va a alimentar, ¿qué? Servidores. Servidores son cargas críticas. Entonces le voy a dar un UPS tipo online. ¿Correcto? Luego me dice que va a ser un UPS, un solo UPS. Entonces va a estar en standalone, es decir, UPS solito. No va a estar en paralelo, no va a ser requerir. Es un UPS solito, ¿no? Entonces le pongo standalone. Luego me dice también que va a ser de 20 kVA, no me da más datos, no me dice que va a ser crecimiento futuro, no me dice que es rackeable en un gabinete, no me dice nada. Entonces le voy a dar un UPS convencional, ¿no? No le voy a dar un modular porque generalmente el modular es un poquito más caro. Le doy un UPS convencional. Luego reviso las especificaciones técnicas acerca del factor de potencia que me pide, eficiencia, THD, voltaje de batería, factor de Tereste, etcétera, etcétera, con parámetros adicionales que hay que revisar también, ¿ya? Y finalmente la altitud. Ya me dio el dato que me dice que se puede operar a 3.500 sobre el nivel del mar, y habíamos dicho que a esa altura la norma nos dice que aplique 0.78 como factor de derating. ¿Correcto? Entonces, voy a solucionar este problemita pequeñito y voy a dar la solución. Busco entonces el primer parámetro, la potencia. Si aplico un factor de derating a un UPS de 30 kVA, ya no 20, recuerden que el cliente me pidió 20 kVA, pero yo estoy partiendo de 30 kVA. 30 kVA por 0.78, que es el factor de derating, me da 23 kVA. 23 kVA es mayor que 20 kVA, ligeramente mayor, así es que me va bien. Entonces, primer punto resuelto, voy a ponerle un UPS de 30 kVA para esa altitud. La autonomía, 20 minutos al 80% de carga, pero 80% de carga de 20 kVA será 16 kVA, ¿correcto? 20 kVA por 0.8 me da 16. Entonces tengo que proyectar 20 minutos a 16 kVA. 20 minutos a 16 kVA. Correcto, entonces ya tengo mi potencia, que es 30 kVA, ya tengo mi autonomía, que va a ser 20 minutos a 16 kVA. Busco en la tabla, en los datasheets, en las fichas técnicas de Legrand, y ubico que el UPS T Evo, que va de 10 a 30 kVA, me va a servir. Aquí busco, dice 30 kVA. Aquí dice que es en UPS standalone, me va a servir entonces. La tensión, que es 380 por servidores, la tensión que va bien. La frecuencia 60 Hz, que es lo que se estila acá en el Perú, y él usa la batería de tipo plomo ácido, ¿no? Plomo ácido. Entonces me va bien. Lo único que faltaría es saber el tiempo de autonomía. Ahora, el tiempo de autonomía habíamos dicho que es 20 minutos a 16 kVA. Te repito, 16 kVA es el 80% de 20 kVA. Entonces, busco mi tabla de autonomías, y veo que a 16.3 me va a dar 22 minutos, ¿no? 22 minutos con 4 por 30 baterías. O sea, 120 baterías. Entonces, mi solución será colocarle un UPS Kiortevo, modelo Kiortevo de 30 kVA, 380 voltios trifásico, con 120 baterías de 12 voltios, 9 ampere hora. Y con eso he solucionado mi problemita de diseño de este pequeño UPS de 20 kVA, y por supuesto luego ya reviso el catálogo de los UPS Legrand y nos damos cuenta que está ahí, ¿no? En el T es uno de los tantos UPS modelos que tiene Legrand, que calza perfectamente con mi requerimiento, ¿no? Pero con mi requerimiento. Bien, entonces, eso es un poco la idea de esta capacitación. Nos quedan todavía unos minutos, unos 5 minutos para terminar. Vamos resolviendo también algunas consultas que se nos había pasado por aquí. Por ejemplo, Marco Javier nos pregunta, ¿el UPS se especifica en kVA o en kilowatt? Qué buena pregunta, Marco. Mira, kVA o kilowatt, ¿no? ¿Por qué especificar? Ustedes ven que siempre en las fichas técnicas dicen kVA y no kilowatt, ¿no? ¿Por qué?
Porque existe el factor de potencia, que es un parámetro, digamos, medio escondido, ¿no? Que define un poco cuánta potencia útil me va a entregar este UPS. Entonces, siempre, o mejor dicho, casi en 90 y tanto por ciento de las veces que especificamos un UPS, lo especificamos en kVA. En kVA. 20 kVA, por ejemplo, ¿no? 20 kVA. Sin embargo, si ustedes quieren ser muy precisos a la hora de comprar un UPS, a la hora de dimensionar un UPS, pueden decir 20 kVA, 18 kilowatts. Necesito un UPS de 20 kVA, 18 kilowatts. O necesito 20 minutos de autonomía a 18 kilowatts. Cuando ustedes mencionan kilowatts, están siendo muy precisos, ¿no? Pero ojo, no todos los UPS son 20 kVA, 18 kilowatts. No todos los UPS de 20 kVA van a tener 20 kVA, 18 kilowatts. Por ejemplo, los UPS de Gran son 20 kVA, 20 kilowatts. 20 kVA, 20 kilowatts. Quiere decir que tienen la misma, la misma salida en kilowatts que kVA, y eso gracias a su factor de potencia igual a 1 a la salida, ¿no? Es importantísimo. Bien, el factor de rating, ¿cómo lo ha calculado y en base a qué norma? No, es en base a la IEEE. Quiero, no sé si tenga por aquí la información, si no, se los hago llegar. Básicamente todos los UPS, independientemente de la marca que sea, son afectados por altura, ¿no? Sea un inversor, sea un rectificador, todas las máquinas electrónicas son afectadas por altitud. Entonces, ya existe una norma que nos va a decir qué factor vamos a aplicar a determinada altitud. Pueden buscar ustedes en internet, la norma es la IEC 62040-3, la que les había comentado hace un ratito. Repito, la IEC 62040, pónganlo en Google y pónganle altitud. Entonces ahí le voy a arrojar una tablita que indica qué factor deben aplicar a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Solamente a partir de los 1000 metros. ¿Ya? Por debajo de los 1000 metros el UPS trabaja sin problemas. ¿Correcto? Más preguntas. Todos los UPS Legrand protegen de armónicos THDI y THDB. En realidad el THDI es una distorsión generada por el UPS. Ojo, el THDI es una distorsión generada por las cargas, generada, en este caso, generada por el UPS, ¿no? Por eso, cuando veamos los parámetros técnicos del UPS, veamos cuál es su nivel de THDI. Si nos dice menor a 3%, quiere decir que el THDI o la contaminación armónica que está generando ese UPS es menor al 3%. Es bueno, menor al 3%. ¿Ya? Entonces, no nos confundamos, el THDI es la contaminación que genera la propia máquina. ¿Ya? THDI es a la entrada y THDB, por supuesto, es a la salida. A la salida, ¿no? Sí, eso básicamente, creo que nos falta una pregunta más. ¿Qué factor de potencia se emplea para convertir los kilowatts a kVA? Nos pregunta George. No es necesario que lo conviertas, George. En las fichas técnicas de las máquinas vas a poder ver fácilmente cuál es el factor de potencia. Mira, por ejemplo, en esta parte, no sé si logras ver, 10 kVA, 10 kilowatts, ¿no? Aquí 15, 15, 20, 20. Entonces, de plano ya sabemos que el factor de potencia es 1, ¿no? En otras máquinas que no sean de Legrand, en otras marcas, inclusive chinas, vas a ver que acá dice 20, 18, ¿no? Entonces, quiere decir que el factor de potencia es 0.9, más abajo, ¿no? En las máquinas Legrand de ese tipo, como el Kia Ortego, tiene un factor de potencia 1. Eso quiere decir que es una máquina buena, ¿no? Una máquina buena. Ok, George, ¿correcto? No, factor de potencia igual a 1 es bueno, ¿correcto? Así es, entonces, creo que tengo una pregunta más aquí de Rubén, ya para finalizar, nos pregunta Rubén, aquí está, ¿cuál es la relación de potencia entre el tráfico de aislamiento y UPS? ¿Pueden ser iguales o uno puede ser mayor que el otro? ¿Es una norma ANSI? 20% de diferencia, correcto, Rubén, siempre 20% más.
Nosotros sabemos que las máquinas electromecánicas o las máquinas como un transformador de aislamiento, por ejemplo, son máquinas que tienen muchas pérdidas por calor, muchas pérdidas en el núcleo mismo, muchas pérdidas en el arrollamiento mismo. Entonces, al ser una máquina con muchas pérdidas, hay que sobredimensionarla, ¿no? Aparte de que el calor que va a generar también la máquina genera también pérdidas. Entonces, vamos a dimensionarle 20% más que la capacidad del UPS. ¿Ya? 20% más que la capacidad del UPS. Si tengo un UPS monofásico, 10 kVA, 220, le voy a colocar adelante un transformador de aislamiento de 12 kVA, 220 voltios. Sin problemas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a dimensionar para las protección a la entrada del UPS. Aparte que el transformador también nos va a dar algo que es muy valioso, George, muy valioso, que es la reactancia inductiva, ¿no? Que es la variación de la resistencia en función de la frecuencia, ¿correcto? Es decir, ¿se traduce cómo? Se traduce en que si hay un pico de tensión que hay a la entrada, el UPS se convierte como una especie, perdón, el transformador se convierte como una especie de filtro, ¿no? Va a coger ese pico de tensión, en función de la frecuencia que tenga ese pico de tensión, se va a convertir en una resistencia, de tal manera que en el secundario posiblemente pase ese pico, pero muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, nos sirve como un filtro más. Y es bueno, aparte de tener la referencia a tierra, como hemos dicho, un neutro aterrado es lo mejor para unas cargas sensibles, ¿correcto? Finalmente, sí, nos enviará la grabación. Sí, efectivamente está grabando. Nuestra área de marketing seguramente les va a enviar a los correos que se han registrado la presentación. Y si no, con mucho gusto me escriben. Ahí está mi correo. Mi nombre es Salomón Dueñas. Soy el ejecutivo comercial de UPS Telegram y estoy a sus órdenes. Y por supuesto les agradezco muchísimo haber participado hoy día en esta presentación. Cuente conmigo para sus proyectos que necesiten. Le dejo nuevamente mis correos y mi teléfono voy a poner mi teléfono que está acá más adelante. Ahí está mi número y pueden escribirme o pueden llamarme y con mucho gusto los atiendo. Muchísimas gracias nuevamente por participar y que tengan muy buenas noches.